Hoy es considerado como el lugar número uno entre los adolescentes para besuquearse en Hawkins, pero retrocedan el reloj 10 años y se darán cuenta de que el lago de los enamorados no era el escenario para una historia de amor. En realidad fue el telón de fondo de una historia aterradora, el tipo de historia espeluznante que los niños se contarían en susurros en las pijamadas durante los años venideros. Y dice así: fin de semana del Día del Trabajo de 1975. El cabello se usa más largo, el aire más limpio y el camino abierto de par en par. Un T-Bird viene rugiendo por la carretera dejando un rastro de pequeños sombreros de papel volando detrás. Las personas en el auto arrojaban esos sombreros como si se estuvieran graduando, porque de alguna manera así era. Habían pasado los últimos 9 meses en el psiquiátrico Penhurst obteniendo créditos escolares, y después de este fin de semana, sus vidas se pondrían realmente en marcha. Era un momento feliz. Brody, el macho rubio detrás del volante, había aceptado una residencia en otro hospital psiquiátrico fuera del estado, al igual que su amigo Matt, que estaba ansioso por ligar con una de sus compañeras de práctica antes de abandonar la ciudad. Ambos tenían planes para Julie, la única chica de la que todos los empleados de Penhurst estaban enamorados. Era tan brillante como hermosa, lo que significaba que ninguno de los dos tenía ninguna posibilidad. Y luego estaba Claire. Nadie se mostraba interesado en ella de esa manera, pero Claire estaba perfectamente bien con eso. Brody, Matt y Claire eran amigos de trabajo, no amigos amigos, y francamente ella no quería tener nada que ver con ninguno de los dos después de ese fin de semana. Estaban juntos solo por el viaje. Claire no tenía familia ni vínculos locales en Hawkins. Tenía la opción de hacer residencias en unas cuantas clínicas a lo largo del país. Todas ellas oportunidades tan emocionantes que harían babear a cualquier estudiante de psicología. Pero en ese momento no quería pensar en nada de eso. No cuando había cerveza para beber y un lago fresco donde nadar. Claire dejó que su mente se divagara durante el viaje, ignorando la conversación para dejar que el camino debajo de las ruedas le sumiera en un estado de serenidad. En poco tiempo el camino se convirtió en arena, y el motor del T-Bird se quedó en silencio. Habían llegado, y lo mejor, estaban a punto de descubrir que tenían el lago de los enamorados para ellos solos. Vaya, ¿cuántas posibilidades teníamos de encontrarnos algo así?, preguntó Brody al grupo. Pensé que deberíamos pelear pa' puñetazos con los pueblerinos por el estacionamiento. Así es como se comienza con el pie derecho un fin de semana de ensueño. Matt chocó el puño con él. Maldita sea, vaya que sí. Mientras Julie se escabullía del asiento trasero del T-Bird, los chicos estaban demasiado ocupados mirando sus piernas como para notar la siguiente cosa extraña sobre su nuevo entorno de fin de semana. No había casa cerca. Claire había registrado esta pequeña rareza desde que habían tomado las inusualmente tranquilas carreteras secundarias que llevaban a ese lugar. Si algo nos pasa, no hay nadie en kilómetros alrededor para ayudarnos, pensó. Estamos solos aquí. Claire se estremeció. Tal vez los otros le pidieron que le ayudaran a descargar las hileras de la cajuela, pero si lo hicieron, no los escuchó. Su atención estaba fija en otro detalle extraño sobre el lago de los enamorados. Allí, balanceándose suavemente en medio del lago, había una vieja lancha de madera. Flotaba haciendo círculos con sus remos aún dentro del agua. No había nadie en ella, como si quienquiera que hubiera estado remando tan solo hubiera desaparecido. «Adorable lancha gratis», dijo Matt, y se quitó las sandalias dirigiéndose al agua. Su reacción desconcertó a Claire. «¿No crees que es un poco extraño?» «No en realidad. Las lanchas son cosas que flotan en el agua, ¿cierto?» «¿Sabes a qué me refiero? Estoy segura de que los niños del lugar la dejaron aquí», dijo Julie tratando de mantener un tono ligero. «Es como una balsa donde podemos acudir cuando necesitamos un lugar para descansar después de nadar». «O después de bañarse desnudo», bromeó Brody. Brody y Matt corrieron directamente hasta que estaban sumergidos casi hasta el cuello, flotando en el agua. Los chicos vitorearon y gritaron, tratando de restar importancia a lo fría que estaba el agua del lago. Pero Claire lo sabía. A pesar de que el sol había caído sobre él todos los días durante los últimos 90 días seguidos, la temperatura del lago de los enamorados no superaba los 10 grados. El agua de Hawkins era un poco rara en ese aspecto. Era como si el invierno viviera bajo la superficie para mantener fría a la gente del pueblo, incluso durante el verano. Y la noche ya estaba cayendo. El poco calor que llegaba del sol desaparecía en cuestión de segundos. «¿Vienes?», le preguntó Julie. «Creo que me quedaré aquí. Tal vez encienda un fuego para todos», respondió Claire. «No me dejes sola con esos dos. Necesito refuerzos». Claire miró por encima del hombro de Julie y vio a los chicos agitando los brazos y riendo y gritando como idiotas. En contra de su buen juicio, Claire decidió liberarse un poco y ser una chica de chicas, para variar. Se descalzó y siguió a Julie, deslizándose por la orilla del agua con una suave zambullida. La conmoción la golpeó casi de inmediato. Su cuerpo se puso rígido como una tabla de contacto con el agua.
Empezó a patalear y a mover los brazos, haciendo todo lo posible por entrar en calor. Sus viejos instintos de nadadora se activaron. Es justo igual que andar en bicicleta, reflexionó, debajo del agua. Antes de Penhurst, antes de Hawkins, había sido nadadora de competencias escolares. Ella sabía que el cuerpo te jugaba malas pasadas a bajas temperaturas. Pateabas y pateabas, pero sin importar qué tan en buena forma estuvieras, el frío hacía el agua de lo suficientemente espesa para reducir tu velocidad. Tú te esforzarías, emplearías más energía apenas consiguieras moverte y te cansarías. Para ese momento ya sería demasiado tarde. Claire nadó con ahínco y salió disparada hacia la superficie. Sacó la cabeza del agua y aspiró una gran bocanada de aire para llevarla a sus pulmones. Podía escuchar a los demás a lo lejos animándola. «¡Así se hace, Claire! ¡Eso!». Tal vez fue la corriente, o tal vez la necesidad natural del cuerpo de descansar, pero de pronto todo el grupo se sincronizó como una manada de delfines moviéndose hacia un destino compartido, la lancha en medio del lago. A pesar de haber comenzado detrás de ellos, Claire rápidamente se adelantó a la manada y se abrió paso entre sus torpes chapoteos como un tiburón. Cobró impulso y retomó su antiguo ritmo de nadadora. Brazo izquierdo, cambio, inhala. Brazo derecho, cambio, exhala, siempre pateando, sin parar. Por lo general, cuando un nadador entre en un ritmo como ese, se pondrá unas anteojeras para desconectarse del resto del mundo y enfocarse en nada más que la línea de meta. Pero la visión del túnel de Claire se estaba ampliando lentamente. La hacía consciente del agua a su alrededor. Podría haber sido un truco de la vista, pero sentía una forma cerca de ella cada vez que giraba la cara. Al principio pensó que solo se trataba de una rama sobre el agua, o tal vez sería un remo. Pero esta rama se movía. Se deslizaba. Claire trató de ignorarla, pero la forma parecía estar paseando entre ellos, parecía estar acercándose. ¿Una serpiente tal vez? Lo último que quería era asustar a los otros, pero la noche había oscurecido el lago y las aterradores posibilidades de lo desconocido hicieron que su corazón se acelerara más de lo que ya estaba. Su propia forma se agitó. Ella también estaba chapoteando, y antes de que pudiera pensarlo se encontró gritando al grupo. ¡Rápido! Inhala. ¡A la lancha! Exhala. ¡Hay algo en el agua! El pánico se extendió rápidamente. Entre salpicaduras, ella podía escuchar a los otros reaccionando a sus instrucciones. «¿Qué hay en el agua?», preguntó Matt asustado. «¿Qué es?», gritó Julia. «¿Está tratando de asustarnos?», reclamó Brody. Claire ignoró sus gritos y agitó sus brazos con más fuerza. Quería informar a sus amigos sobre aquella forma, pero necesitaba de toda su fuerza pulmonar para llegar a la lancha. En lugar del agua del lago, su mano derecha de repente se encontró con madera maciza. Claire impulsó su cuerpo y rodó por el costado de la lancha hasta aterrizar con las rodillas sobre una masa pegajosa. Se puso en pie sobre aquello. Sintiendo que fuera de lo que fuera, eso se aplastaba entre sus dedos. Parpadeó para enjuagarse el agua de los ojos y su visión se ajustó para ver sus pies cubiertos de algas. El interior del casco de la lancha también estaba resbaladizo debido al fango. A la luz de la luna, parecía un barniz viscoso, verde y negro. Claramente esta lancha había estado en el agua por un buen tiempo si las algas se habían acumulado así en su interior, como moho. Claire se sacudió el asco cuando escuchó a Brody chapoteando para subir a la lancha con ella. «¿Cuál es tu problema, Claire? Casi haces que me dé un infarto», le reclamó Brody. Claire señaló el agua. «Mira». Y finalmente Brody también vio la rama que se deslizaba. «¡Ay, diablos!», dijo Brody, arrodillándose sobre las algas para mejorar su centro de gravedad. Si vio las algas viscosas, y cómo no podría hacerlo, no lo dijo. Se limitó a extender los brazos hacia Matt y Julie, que seguían nadando a unos buenos centímetros de distancia. «¿Qué demonios es esa cosa?». «Rápido, chicos», insistió Claire a gritos. Se encogió para arrodillarse junto a Brody en las algas y extendió también los brazos. Matt logró llegar primero, y Brody tiró de él con un movimiento suave. Su peso combinado sacudió la lancha, y los tres se balancearon adelante y atrás como un péndulo sobre el agua. Cada uno se sujetó de los costados del bote para mantenerse firmes, al tiempo que intentaban evitar que la lancha se volcara. Lo que significaba que no estaban precisamente al pendiente de Julie, quien desesperadamente podría haber agradecido la ayuda. Sus piernas comenzaban a entumecerse, el agua parecía desear retenerla, y entonces aquella chica sintió algo curvándose alrededor de su tobillo. La lancha se estabilizó a tiempo para que Claire, Brody y Matt vieran a Julie flotar en el agua a unos 3 metros de distancia. Su cabeza se balanceaba arriba y abajo, entre salpicaduras de gárgaras. Julie intentó gritar, pero el frío y la conmoción la cortaron el aliento. Sintió una piel viscosa que envolvía su cuerpo, que tiraba de ella hacia abajo. Se sentía como si incontables hileras de diminutas agujas trituradoras estuvieran clavándose en sus espinillas y royendo su carne. No podía nadar para alejarse. Apenas conseguía mantener la cabeza fuera del agua. Finalmente jadeó y reunió el suficiente oxígeno para gritar. El alarido de Julie ensordeció la noche y provocó que un escalofrío electrizara la columna de Claire.
Todos escucharon el gorgoteo de esas burbujas, ahogándose, mientras aquella hermosa chica era arrastrada hacia abajo, para ya no salir. Lo único que quedó de Julie fue un pequeño charco de color rojo que se disolvió lentamente hasta desaparecer. Brody, a quien Claire no había visto mostrar ni una pizca de emoción durante los últimos 9 meses, ni siquiera cuando los pacientes fallecían en Penhurst, pacientes a los que atendía todos los días, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Estaba fuera de sí, traumatizado, pero su conmoción se convirtió rápidamente en ira, y entonces arremetió contra Claire y Matt, que estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder ante sus ojos. Tú deberías haber intentado alcanzarla. Podríamos haberla salvado. Tú deberías haberla salvado, Claire. Eras la más cercana. Si no hubiéramos estado salvando tu trasero, Matt, ella todavía estaría viva. Se derrumbó y berreó. Cayó de nuevo, temblando sobre el casco cubierto de algas. Matt simplemente se quedó en silencio con la mirada perdida. Claire mantuvo los ojos fijos en la superficie del agua. Ni todo el llanto del mundo o aquellas infructuosas discusiones podrían cambiar la verdad. Nadie podría haber salvado a Julie, porque ella había sido la que estaba más cerca de la rama, solo que esa no era una rama, era claramente una anguila o una serpiente de algún tipo, tal vez un tentáculo de algo más grande, pero ¿qué? Fuera lo que fuese, todavía estaba ahí, interponiéndose entre ellos y la orilla. Claire esperó a que Brody se calmara un poco antes de pedirle que le ayudara a remar para llevar la lancha de regreso a la orilla. Era su única esperanza. Se lo pidió a Matt antes, pero él no respondió. Bien podría haber sido un fantasma a bordo. Claire y Brody tomaron cada uno un remo y comenzaron a remar al mismo tiempo. Curiosamente, aunque podían hacer girar suavemente la lancha, no parecían moverse más de unos cuantos metros. Simplemente daban vueltas un poco en esa dirección o un poco en aquella. Pero enseguida flotaban de regreso al punto donde habían comenzado. Creo que estamos atrapados en algo, como si el barco estuviera anclado en el fondo del lago, anunció Brody. Pero no creo que debamos sumergirnos en el agua para averiguarlo. Eso es lo más inteligente que has dicho, pensó Claire. ¿Entonces qué haremos?, preguntó Matt, rompiendo repentinamente su silencio. No podemos simplemente quedarnos sentados aquí toda la noche. Necesitamos conseguir ayuda. Los tres permanecieron allí, mirándose unos a otros en busca de respuestas, temblando en la oscuridad. Una eternidad pareció transcurrir en ese silencio durante el cual Matt decidió dejar de autocomplacerse y ser valiente. ¿Y si tiramos los remos? Sí, seguro. Aquí estamos, sentados en el moho del pantano, mientras esperamos a ser devorados. Pero claro, las cosas no son lo suficientemente malas, se burló Brody. Ahora vamos a deshacernos de los remos. ¡Qué gran idea! Es claro que no van a ayudarnos si la lancha está atrapada entre las algas o lo que sea, así que aprovechémoslos a nuestro favor. Podemos distraer a la serpiente con ellos. Si lo arrojamos por la borda llamaremos su atención. Podemos mover en serio el agua para hacerla salir a investigar. Luego usamos esa distracción para nadar a la orilla. ¿Qué les parece? De ninguna manera, protestó Brody. Claire podría tener una oportunidad, pero esa cosa es más rápida que nosotros dos. No lo lograremos. Además, no podemos ver nada ahí abajo. Voto porque esperemos hasta el amanecer para que al menos podamos ver lo que hay debajo de nosotros. Matt miró a Claire. ¿Desempate? ¿Voto decisivo? Claire no quería admitirlo, pero Brody tenía razón. La oscuridad los pondría en desventaja. El plan de Matt, aunque valiente, no era inteligente. Matt, sé que nos espera una larga y fría noche, pero Brody tiene razón. Bien, entonces nadaré solo, dijo Matt temblando. No seas idiota, sentenció Brody. Tenemos más oportunidades si nos mantenemos juntos. Tú no puedes decidir qué voy a hacer yo. Mientras Matt y Brody discutían por el mando, Claire observó cómo se formaban burbujas alrededor de su lancha. Algo estaba perturbando el agua, algo debajo de la superficie. Pero no era solo en el agua, estaba bajo sus pies. ¿Qué? Dijo Matt sorprendido. Todos en la lancha se arrastraron en un movimiento abrupto hacia atrás, balanceándose sobre el borde, tratando de levantar los pies del casco. No era su imaginación. Las algas bajo sus pies parecían moverse, rezumbaban debajo de ellos, filtrándose hacia el centro del bote y entre las tablas del casco. El fango se arremolinaba como agua que es succionada por un desagüe. En cuestión de un instante se reveló el casco de madera, y el agua alrededor del barco quedó quieta. Todos permanecieron en silencio, conteniendo la respiración, tratando de entender lo que acababan de ver. Algas moviéndose como un charco ante sus ojos. Desafiaba cualquier explicación. Brody miró por la borda y vio su reflejo en el agua. Si le decimos a la gente lo que acabamos de ver, nos encerrarán en Penhurst, musitó Brody a su reflejo. De pronto una ola se elevó sobre el lago, solo que no era agua. Era como una red de algas viscosas y húmedas que el lago escupía. Antes de que Brody pudiera reaccionar, la ola de algas cubrió por completo su cabeza, tensándose como un hilo de pescar que es enrollado.
La basofia orgánica tomó forma alrededor de su cabeza y aplastó su rostro hasta que se derritió, y sus ojos se salieron, y con un tirón final, la indescriptible sustancia succionó el cuerpo de Brody por la borda, sin ni siquiera un chapoteo. Lo absorbió, espesando el agua a su alrededor como un pozo gelatinoso que lo tragó en negrura pura y pegajosa. Fue repugnante. El lago de los enamorados se estaba enfriando todavía más. Claire y Matt se acurrucaron juntos para calentarse en lo que parecía un tiempo prestado. Sus opciones de escape se estaban reduciendo minuto a minuto. Esperar toda la noche no los ayudaría. De hecho, podría ser un boleto sin retorno al país de la hipotermia. Tratar de nadar más rápido no funcionaría, incluso si la idea de distracción de Matt atraía atención de aquello. Los remos no lo mantendrían ocupado el tiempo suficiente como para dejarlos alcanzar la orilla. Eso pronto se daría cuenta de que los remos estaban hechos de madera. Sabría que no era una presa con la que pudiera jugar. Parecía que lo único que mantendría la cosa submarina ocupada era algo con pulso. Y fue entonces cuando a Claire se le ocurrió la idea. Se dio media vuelta y miró a Matt considerando todo lo que sabía sobre él, que no era mucho, porque no eran amigos, eran amigos de trabajo. Además de que tenía una licenciatura de psicología y de que disfrutaba mirando a Julie con lascivia. Ella no sabía nada de él. En realidad, no conocía a nadie en Hawkins además de estas 3 personas. Ahora se había reducido solo a uno. Claire no tenía familia, nada que la vinculara con Hawkins. Era una forastera que podía abandonar la ciudad en cualquier momento sin que nadie preguntara por ella. ¿Por qué no empezar de nuevo? ¿Por qué no largarse? La idea creció. Le diría a Matt que seguirían el primer plan, su plan, y usarían los remos para llamar la atención de esa cosa, agitando el agua. Entonces ella echaría atrás un remo, actuando como si fuera a lanzarlo, pero en realidad lo usaría contra Matt. Ella lo golpearía en la cabeza y lo arrojaría para alimentar a la cosa. Esta succionaría su cuerpo y lo digeriría. Eso le daría suficiente tiempo para que ella nadara hasta la orilla. Esa era la única manera, y ni siquiera tenía que esperar hasta el amanecer. Estaba cansada de tener frío. Estaba cansada de escuchar sus dientes castañetear dentro de su cabeza. Deberíamos intentar con tu idea, con los remos, balbuceó ella. ¿Estás segura?, preguntó el nervioso. ¿Qué hay de esperar hasta que salga el sol? No creo que importe cuándo intentemos irnos, de día o de noche. Esta cosa está aquí esperando para alimentarse. Tenemos que actuar ahora, antes de que vuelva a subir por la lancha, o moriremos congelados en la oscuridad. Tú elige. Matt eligió su remo. Claire incluso hizo que le ayudara a desengancharlo. Matt no tenía idea de lo que estaba por venir. Él se ofreció para agitar el agua, pero ella insistió en hacerlo. Claire tomó el remo con sus manos y comenzó a moverlo en el agua para llamar la atención de la criatura. Pudieron ver la extraña forma moverse hacia la superficie. Se acercó a la lancha, y antes de que el chico pudiera terminar de decir «¡Lánzalo!», ella giró el remo y golpeó la cabeza de Matt con tanta fuerza que la sangre manchó su cara en una salpicadura roja. Ella plantó su pie izquierdo para patearlo con la derecha, pero resbaló. Eran las algas. La basofia había regresado y cubría el casco de nuevo con su resbaladizo fango. Claire trató de recuperar el equilibrio, pero no pudo. Estaba demasiado resbaloso. Se fue de cabeza y cayó en el agua. El líquido helado aturdió su cuerpo por un momento, así que estaba totalmente inmóvil. Cuando se hundió por completo hacia el oscuro abismo, Matt trató de detenerse a mitad de la caída. Sus brazos instintivamente se movieron para salvarlo, aunque su cerebro estaba en piloto automático debido a la herida. No cayó de la lancha, solo golpeó la popa. Se quedó tendido como un pez muerto agitándose presa de la conmoción. Las algas del casco se acumularon a su alrededor y luego se enroscaron lentamente sobre su cuerpo cubriendo su estómago, sus hombros y su rostro como una manta. Aplastaron todo y tiraron de él hacia abajo con fuerza, desgarrándolo limpiamente a través del casco y rompiendo la lancha por la mitad. Fue entonces cuando Claire lo vio con sus propios ojos bajo el agua. Las algas se contraían alrededor del cuerpo sin vida de Matt, sellándolo como un capullo. Las algas no eran algas. Era un apéndice palpitante en el extremo de un tentáculo largo y espinoso, parte de la cosa que habitaba el fondo del lago de los enamorados. Ella no pudo ver nada más allá de eso, solo negrura, pero podía decir que eso le estaba observando. Claire empezó a patalear. Necesitaba patalear rápido y fuerte, si quería tener suficiente ventaja para llegar nadando hasta la orilla. Atravesó la superficie justo a tiempo para tragar un poco de aire que tanto necesitaba. El agua se aglutinó a su alrededor, empujando la forma hacia la superficie una vez más, casi levantándola hacia ella. Claire estaba entrando en pánico, respiraba profundo y remaba con los brazos. Inhala. La forma deslizante latigueó detrás de ella. Exhala. Se deslizó más cerca. Inhala. Más cerca. Exhala. Todavía más cerca. A través del agua turbulenta, Claire divisó la orilla.
Otros 30 segundos y sería libre. Sacudió una visión de la cabeza ensangrentada de Matt de su mente y siguió pataleando. La seguridad estaba al alcance. También la cabeza de Matt. Otro destello de sangre. No hay tiempo para pensar en eso. Claire se concentró en nadar cada vez más rápido. Sus dedos se estiraron y pronto tocaron la tierra mojada. Ella podría poner sus pies en el suelo. Sintió la tierra blanda entre los dedos de los pies. Esa familiar sensación de suciedad cuando se incorporó. Luego corrió hacia la orilla y se arrojó sobre el capó del T-Bird de Brody. Estaba a salvo. Estaba fuera del agua. «¡Lo hice!», gritó Claire desafiando el agua. «¡No me atrapaste!». El aire llenó los pulmones mientras miraba hacia el lago de los enamorados. Parecía tranquilo, inmóvil. Cuando finalmente dejó de jadear, supo que podía respirar tranquila. Frotó sus hombros, cada parte de ella comenzó a entrar en calor lentamente, excepto sus pies, donde todavía podía sentir la arena fría y húmeda bajo sus dedos. Se inclinó para sacudírsela de la planta del pie cuando sintió un rápido pinchazo. No era arena, eran las algas. Corrían en una larga hebra desde su pie a través de la arena hasta la orilla y el agua, como una gigante enredadera de algas, y antes de que pudiera gritar, la arrastró del capó del auto y la llevó consigo de regreso al lago de los enamorados. Su rostro se desvaneció bajo una espuma de burbujas que pasó del blanco al negro y al rojo.